Queridos alumnos y alumnas, bienvenidos, bienvenidas sean a esta su clase de escritos juaninos. Hoy les doy la más cordial bienvenida a este martes 14 de marzo 2023. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de vivir, de realizar nuestras tareas, de realizar eh, nuestras rutinas, nuestros trabajos y bueno, disfrutar del favor de Dios en todo lo que hacemos. Un segundito nada más, por favor. Perdón. Y bueno, vamos a continuar entonces con nuestra reflexión que tenemos sobre el estudio del Evangelio de Juan. Como ustedes saben, siempre hay una manera de poder ir acercándonos a esta literatura que es muy hermosa, ¿no es cierto? Y que vamos a seguir acercándonos a eh, estos aspectos fundamentales de nuestra literatura sagrada y de cómo el cuarto evangelio brilla de una manera especial. Así que bueno, antes de eso, hermanos, vamos a arrancar con un pequeño resumen, un breve repaso. Por favor, si alguien quiere compartir qué es lo que vimos la clase pasada, qué están recordando de la carta de Juan, perdón, del Evangelio de Juan, ¿qué están recordando, hermanos? ¿Qué se le está quedando en su mente? ¿Qué no sabían de Juan y qué sí sabían de Juan hasta donde vamos ahorita, ¿no? Que sí sabían y que no sabían del Evangelio de Juan. ¿Puede ser? ¿Alguien quiere compartir, por favor? ¿Alguien quiere compartir hasta dónde vamos, qué hemos aprendido, qué no? ¿Alguien desea tomar esta? Permiso. Sí, por favor. Bueno, vimos que Juan presenta un escenario distinto del ministerio de Jesús. Dice que lo sitúa como un punto central de la teología que tenían allí en Jerusalén. Ujú. Y luego vimos los 3 momentos conocidos esos 3 momentos que se dan, que son importantes, de la Pascua. Ok. Sí, y bueno, también vimos que Juan tiene conocimientos, esos conocimientos exclusivos de Juan, como que narra en sus narrativas, como los panecillos con el muchacho que trajo ante Jesús. ¿Qué más? Cuando Jesús se acercó a sus discípulos, Ok. y que fueron a cruzar el lago en medio de las tempestad. Nos daba usted el ejemplo y vimos la cita bíblica. Ajá. Ok. Que era importante porque él lo mencionaba, o sea, lo que eran los kilómetros, o cómo se dice, Sí, los kilómetros de ajá, distancia, de 4 o 5 distancia, kilómetros. y él es lo que él hace ahí en su narrativa, él especifica eso, y nos decía usted que eso da como la certeza de saber que él fue uno de los que estuvo presente en, en lo que se narra ahí en esos capítulos. Ujú. Ok, Bueno, y ok. vimos otros ejemplos. No sé si alguien quiera
recordar algo más. Muy bien, Lucy, muy bien, muchas gracias. Lindo esfuerzo. El recordatorio, nos planteaste algunas de las cosas que tienen que ver con que Jesús se mueve, según el Evangelio de Juan, mucho más en Jerusalén y poco en Galilea, a diferencia de lo que nos narran los sinópticos. Nos mencionaste el dato que nosotros usamos para entender que el ministerio de Jesús duró más de 2 años y medio, es probable que hasta 3 años, por las 3 Pascuas que establece el Evangelio, ¿no? Si lo leyéramos solo en los Evangelios sinópticos, llegaríamos a la conclusión de que duraría un año porque solamente tiene una sola Pascua. Y también mencionaste sobre los aspectos que Juan o el autor conocía, porque nos da detalles que solamente alguien que pudo haber sido un testigo ocular pudo haber recordado, como los panes que eran de cebada, como la distancia que había recorrido Jesús en la tormenta, ¿no es cierto? Son datos que solo alguien que pudo estar allí los pudo haber reconocido. Ok, muy bien, Lucy, muy bien. ¿Alguien más, hermanos? ¿Alguien más quiere compartir? ¿Qué más se está Sí, permiso, aprendiendo? Adelante, Marisa. permiso. Sí, de los conocimientos exclusivos tenía Juan, ¿no? Por ejemplo, los evangelios sinópticos no menciona y que Juan sí. Por ejemplo, el tema de las bodas de Caná. A mí eso, paré de hablar porque hay mucho movimiento de motos y cosas y no se escucha. Las bodas de Caná, la conversación de Jesús con Nicodemo, la historia de la samaritana, la resurrección de Lázaro. Cómo Jesús lavó los pies, esa es una cosa que a mí me quedó porque yo nunca había prestado atención en eso, por ejemplo, sino es como usted decía, si eso no estuviera en Juan, ¿cómo se haría eso en la iglesia, no para la Santa Cena? Son cosas que por ahí a mí me impactó porque la verdad que no lo sabía, así que lo estoy estudiando, aprendiendo. Muy bien. Gracias, Marisa, gracias por el esfuerzo. Son aquellos relatos que los evangelios sinópticos no nos brindan y Juan sí nos lo concede, ¿no? Y que son narraciones que todos conocemos con una profundidad muy, muy, pues muy asombrosa, diría yo, muy asombrosa. Gracias, Marisa. Bien, ¿alguien más? ¿Un alumno, alumna más? Yo, Sí, sí, amor, adelante. bueno, algo que a mí me llamó la atención cuando tomaba las notas de la clase era el poder mirar que el hecho de que todos estos conocimientos exclusivos de los que se hablan en Juan van mucho más allá de lo que uno puede imaginarse, ¿no? Y que en realidad tiene que ver con que Jesús es el Cristo, ¿no? Como lo menciona justamente en la cita de Juan, ¿qué es? 20, 30 y algo, creo. Bueno, que dice que en esto se conocerá que Jesús es el Cristo, y hacías mención de que, bueno, Cristo significa Mesías, Mesías es el ungido, y eso tenía que ver con la esperanza que al menos el pueblo judío tenía en esa época, ¿no? De esperar a aquel enviado de Dios. Y bueno, que esa esperanza, que eso que se anhelaba ahora también nos hace parte a nosotros, ¿no? De creer en Jesús como el enviado de Dios, como ese ungido. Eso es lo que a mí me encantó, la verdad, de la clase pasada. Con lo que yo me quedé y rescato, porque por ahí creo que no, a veces no lo valoramos de esa manera, no lo identificamos a Jesús así. Muy bien, gracias, Bere. Sí, diste con un punto neurálgico, con el corazón del Evangelio, porque es con lo que termina el Evangelio, diríamos, cuando dice muchas cosas el Señor hizo, pero estas, las que se escribieron, es para que creyendo en Él, ¿no es cierto?, puedas tener vida eterna y lo reconozcas como el Hijo de Dios, ¿no?, como el ungido de Dios. Y eso es parte del propósito que tuvo el autor de Juan de plantear esta visión de Jesús, ¿no? Con esta perspectiva más, más elaborada, con una reflexión mucho más profunda. Ok, muy bien, muchas gracias. Muy bien, entonces ahora vamos a ir metiéndonos un poquitito más al Evangelio de Juan. Ajá. Vamos a ir metiéndonos un poquito más. Voy a irme despacio, pero
sin prisa, pero con ganas. Así que voy a compartir la pantalla para que nos guiemos en la presentación. ¿Mm? ¿Se mira ya en sus pantallas, hermanas, hermanos? Sí, muy bien. Gracias, gracias. Bueno. Seguimos entonces en estos acercamientos que vamos a estar teniendo sobre el Evangelio de Juan. Y ahora corresponde el capítulo de poder nosotros entender cuáles fueron las circunstancias que rodearon, que motivaron que se pudiese elaborar o redactar o compilar, o poner en una edición final el Evangelio de Juan. Como hemos visto, hermanos, el cuarto Evangelio, el Evangelio de Juan, presenta significantes diferencias entre los tres evangelios y entendemos que estas omisiones, diríamos que tal vez Juan pasó, estas libertades que Juan, el autor, el escritor sagrado, tomó para escribir el Evangelio, ¿no? Tienen como razón fundamental las circunstancias que lo motivaron a redactar su Evangelio. Ajá. Entonces, cuando nosotros nos planteamos esto, tenemos que hacernos una pregunta. Estar frente al Evangelio de Juan, sí o sí, nos surge esta pregunta. ¿Qué propósito tenía Juan, el autor, para escribir su Evangelio? ¿Qué lo motivó? Recordemos, hermanos, que según la cita que leímos la clase pasada de Eusebio de Cesarea, nos decía que según Juan, para la fecha en que se escribe, ya circulaban los tres evangelios sinópticos y los cuales eran aceptados. Ajá. Entonces, si ya circulaban tres evangelios que en esencia nos plantean una visión muy, diríamos, completa, si ustedes me permiten esa palabra, de la vida, el ministerio, la muerte y la resurrección del Salvador, ¿qué propósito entonces se tuvo para escribir un cuarto evangelio? Si lo podemos descubrir, entonces descubriremos por qué Juan, por qué el autor selecciona los señales que seleccionó, los milagros que seleccionó, por qué los organiza de una manera que a veces ni siquiera atiende a una línea temporal, a una línea histórica, una línea del tiempo, ¿no es cierto? No es que nos narra Juan qué pasó el lunes, luego el martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, sino que a veces vemos hechos que sucedieron el viernes y Juan los coloca el lunes, ¿no? Entonces, si podemos descubrir este propósito, sabremos por qué Juan seleccionó y elaboró los hechos de la manera en que nosotros los hemos considerado. Ajá. Los hemos leído, o al menos hasta el momento en que ha llegado a nuestras manos. Bien, vamos a conceder, hermanos, en esta postura de varios eruditos de la Biblia en cuanto a la datación de Juan. Después estaremos viendo otras visiones o otras posturas sobre el Evangelio. Hay un número de eruditos que datan o sitúan el cuarto Evangelio de Juan en la ciudad de Éfeso como ciudad en donde se escribe o se elabora o se edita el Evangelio de Juan, y lo está colocando, hermanos, hacia el año 100, hacia
Muchos lo colocan entre el 90 y el 100, otros entre el 95 y el 100, otros lo datan en el 98 del primer siglo, ¿no? Pero bueno, haciendo un número cerrado, diríamos, muchos autores lo están datando a finales del primer siglo, antes, por el año 100 después de Cristo. ¿Por qué es importante circunscribirnos o entender la fecha de datación del Evangelio o de cualquier escrito sagrado? Porque recuerden ustedes, hermanos, que los escritos tienden a clarificar, tienden a interpretar, tienden a fijar posiciones de acuerdo al contexto histórico en que se escriben. En que se escriben. Entonces, si nosotros concedemos que este evangelio se escribe para el año 100, entonces, históricamente hablando, nos vamos a situar en hechos concretos, en situaciones específicas que la iglesia del primer siglo, diríamos la iglesia de finales de primer siglo, estaba viviendo. Entonces, si nosotros logramos recrear el contexto que rodeaban las circunstancias que se llevaron a cabo a finales del primer siglo, entonces sabremos y entenderemos por qué Juan escribe como escribe, elige lo que elige, las 7 señales o los 7 signos para transmitir el mensaje del Evangelio de Dios. Entonces, hermanos, concediendo esta postura y que nos vamos a mover en esta postura de la datación de este evangelio hacia finales del año 100, no olvidemos, no perdamos de vista nunca que este evangelio entonces tiene muchos años de distancia entre el tiempo en que se suscitaron los eventos que el evangelio está narrando. Del año 30 al año 100 son 70 años aproximadamente de distancia, es toda una generación, hasta 2 generaciones. Estamos hablando de cristianos que para estas fechas ya había poco o nada de testigos oculares, de testigos presenciales de la época de Jesús. Ahora la gran mayoría venían a ser miembros de segunda y hasta tercera generación que nunca conocieron a Jesús, sino que crecieron en la fe por lo que recibieron. No olvidemos eso, por favor, esto es muy importante para cualquier acercamiento o abordaje que nosotros hagamos del texto. Bien, entonces, si nosotros nos situamos al año 100, a finales del siglo, ¿no es cierto?, del siglo primero, vamos a descubrir 2 características especiales que se estaban dando al interior o al seno de la iglesia cristiana. En esta clase, este día, espero que me dé tiempo terminar, vamos a ver solo una característica. Si logramos ver toda esta clase, esta primera característica, bueno, está bien, pero quiero irme lo más despacio posible, mucha información. Y yo quiero que ustedes la puedan procesar con mucha calma, ¿no es cierto? Y tal vez la próxima clase veamos la segunda característica. Pero si no nos da tiempo hoy de completar la primera, vamos a ir tranqui, ¿no es cierto? Vamos a tenerle mucho respeto a esto, no porque no le falte yo el respeto a los sinópticos o a ningún texto sagrado. Todo tiene su punto de vista, pero sí el Evangelio de Juan se ha reconocido en todos los círculos que necesita irse demasiadamente tranquilo. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a analizar la primera circunstancia, hermanos, que movió, que rodeó el hecho de escribir el Evangelio de Juan. Y esta es, hermanos, la primera circunstancia que el cristianismo para ese entonces se había desplazado de manera, diría yo, total, completa, hacia el mundo gentil. Hacia el mundo gentil.
¿Esto qué es lo que nosotros, qué debemos entender nosotros por esta afirmación, que es muy importante que la entendamos? Primero, hermanos, porque la iglesia ya no era predominantemente judía, como lo fue en sus inicios. En sus inicios entendemos que la iglesia pues tiene como sede Jerusalén. Jerusalén se convierte en la ciudad, como es en la ciudad base, diríamos, la iglesia madre, de donde empieza a surgir el cristianismo. Posteriormente se constituye una segunda base del cristianismo, que fue en una ciudad helénica, en una ciudad griega, que fue Antioquía. Y estos dos centros, en un inicio, eran las dos oficinas generales, diríamos, ¿no? Del cristianismo. Jerusalén y Antioquía. Bueno, cuando nosotros ya nos estamos situando hacia finales del primer siglo, entendemos que esta iglesia ya no era predominantemente judía, sino era todo lo contrario. Era gentil en su gran mayoría. Era gentil, venía del mundo gentil. Es decir, casi todos sus miembros procedían ya no de un trasfondo judío, sino de un trasfondo helenístico. Este dato nos empieza a dar una señal del por qué Juan va a explicar muchas de las cosas en categorías griegas o en conceptos griegos. En tales circunstancias, ¿no? Si nosotros consideramos que la iglesia para finales del primer siglo ya no tenía un influjo judío, bueno, habría que plantear la figura de Jesús, el mensaje de Jesús, desde un enfoque diferente, desde un enfoque nuevo. Bajo ninguna circunstancia alterando o desacreditando los 3 evangelios sinópticos que para ese momento ya circulaban. No es que se tendría que cambiar la verdad del evangelio, que ya para esa fecha la iglesia lo conocía bajo los ojos de los sinópticos, sino más bien había que darle otra terminología que pudiese alcanzar a entender a las personas que formaban la iglesia, y que todas esas personas que ahora conformaban la iglesia habían sido educadas, la mayor parte de ellos, en escuelas griegas. Porque recordemos, hermanos, que una de las cosas que fue fundamental en el mundo griego era la sabiduría que esta cultura heredó al mundo. Fíjense que hasta la fecha, las escuelas, hoy en día, las universidades, las carreras en ciencias humanas, ¿no es cierto?, en ciencias sociales, políticas, pues seguimos estudiando las ideas de Sócrates, de Aristóteles, de Platón, ¿no? De los grandes filósofos que nacieron muchísimos años antes de Jesús, muchísimos años. Y que evidentemente, la cultura y la sabiduría griega ha sido el mejor legado que nos ha heredado esta cultura, ¿no? La belleza de las artes, la filosofía, que la palabra filosofía significa amor al arte, amor a la ciencia, amor a la sabiduría. Entonces, todo aquel que se educó en conceptos griegos, en ideas platónicas, socráticas, aristotélicas, ahora habían llegado al cristianismo. Ahora eran los que estaban formando las comunidades de fe. Entonces, habría que hablar a ellos, ¿no es cierto?, en categorías, en enunciados que les fueran entendibles. Lo vamos a ver con mayor claridad ahora. Veamos un ejemplo. Fíjense, si un griego de aquel tiempo
tuviese en sus manos el Evangelio de Mateo, todos sabemos ya, porque estudiamos sinópticos, entendimos que el Evangelio de Mateo, en un sentido primario, fue dirigido a las comunidades judías. De hecho, toda la terminología que encontramos en el Evangelio de Mateo está circunscrito a cuestiones judías, ¿no? Con personajes judíos, con elementos de la Torá, con muchos elementos que tenían que ver con los profetas, con los libros sapienciales, con los libros históricos, etc. Entonces, si un griego que se había formado o educado en las ideas platónicas, ¿no es cierto?, en los conceptos platónicos, cuando empezara a leer el Evangelio de Mateo, ¿con qué se iba a encontrar de entrada? Con una extensa genealogía, ¿no? Que esa persona no entendería bajo ninguna circunstancia porque no fue educado con eso. Los judíos sí, los judíos estaban totalmente familiarizados con los nombres que aparecían allí, ¿no? Estaban claramente familiarizados con nombres como Abraham, con David, con Salomón, etcétera, Rahab, Betsabé y demás. Pero seguramente para alguien que no fue educado en una escuela judía, ¿no es cierto?, leer un evangelio que iniciara con una genealogía de esa manera, pues no iba a entender mucho. Entonces, este cristiano griego iba a empezar a leer, ¿no es cierto?, que Jesús era el hijo de David. Todos, porque ya leímos la literatura del Antiguo Testamento, ahora nosotros sabemos quién era David, pero en aquel momento, hermanos, los griegos no estaban interesados en la literatura judía. Por lo tanto, este rey, para ellos, el rey David, era un rey desconocido, que ni siquiera habrían oído hablar de esa persona y que todo buen judío sabía que el Mesías tenía que descender de la línea davídica o debería ser descendiente del rey David. Pero es un gentil, una persona, una mujer que fueron educados en escuelas, insisto, de corte griego, pues no les decía nada, ¿no? Entonces, empezarían a escuchar en el Evangelio de Juan, en el Evangelio de Mateo, a Jesús, ¿no? Revestido totalmente de una mesianidad del Antiguo Testamento, de las Escrituras antiguas, que el griego a finales del siglo I, pues no tenía pues ni la más pálida idea de lo que allí se decía. Bien, este ejemplo nos permite a nosotros ir más o menos vislumbrando cuál fue uno de los motivos que hizo que el autor escribiera este evangelio. Necesitaba llegar a su auditorio. Y entonces tendría que plantear estas preguntas. Todo aquel que estuviera en ese momento queriendo escribir el Evangelio de Juan, tendría que encontrar respuesta a estas preguntas. La primera era, ¿es que un griego que quisiera hacerse cristiano estaba obligado a reorganizar todas las categorías de su pensamiento para que se ajustaran a la de los judíos? Este era un problema, es decir, la iglesia a finales del primer siglo tendría entonces que haber judaizado en un sentido, diríamos, en un sentido, tendría que haber judaizado a los gentiles, adoctrinándolos en todo lo que eran los aspectos de la Torá, el templo, la liturgia, los sacrificios, etcétera, etcétera. Y eso era un problema, diríamos, ¿no? Era un obstáculo. Creo que no era viable tener que cambiarle la mentalidad de un griego que se movió en categorías
aristotélicas o socráticas, que conocía como método de investigación el método mayéutico, pues seguramente no estaban interesados en tener que, entre comillas, judaizarse para entender el mensaje de Jesús. La segunda pregunta entonces que se planteaba para ese momento era, ¿tendrían estos hermanos griegos que empezaron a conformar las comunidades de fe, tendrían que aprender un montón de historias de los judíos, ¿no? Y de su literatura apocalíptica, que eso fue uno de los grandes influjos que tuvo la iglesia, que tuvo el pueblo de Israel, principalmente en la época de los macabeos, donde el género apocalíptico generó grandemente, y este género nos presenta la venida del Mesías en categorías de guerra, de conquistas, en categorías de símbolos, en categorías de muchas cosas, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿tendría la comunidad de fe para acercarse a Jesús y entender el concepto mesiánico desde una visión apocalíptica? Antes de ser cristiano tendría que vivir todo eso, ¿no? O aprender todo eso. Y la respuesta, evidentemente, hermanos, pues no podría ser de esa manera. Hay un autor que dice que no había manera de que se le pudiera introducir directamente a las realidades de la salvación cristiana sin tener que pasar, diríamos, tenían que ser reciclados por el judaísmo. Era muy difícil, ¿no? El cambiar esta cosmovisión de alguien hacia los aspectos judíos, considerando, como he dicho, los griegos eran los mejores pensadores del mundo. Vemos a Pablo discutiendo acaloradamente, ¿no? Con distintas posturas como los estoicos, los epicureos, por ejemplo, ¿no? Y evidentemente esto no era un buen plan, ¿no? No era un buen plan. Entonces, había que abordarlo de otra manera. Juan, hermanos, Juan se enfrentó a este problema, entiendo, el autor se enfrenta a este problema y va a abordar de manera honrada y de manera directa esta situación y encuentra una de las mayores soluciones que vamos a ver a lo largo de todo su escrito, ¿no? Y entonces diremos que para poder entender la cosmovisión griega, cómo pensaban los griegos, debemos abordarlo desde que ellos, los griegos, ¿no es cierto?, tenían dos grandes concepciones o dos grandes formas de entender las cosas. La primera de ellas, que va a ser fundamental, cómo los griegos entendían lo que sucedía a su alrededor, porque recuerden que una de las características que tiene la filosofía griega es la contemplación. Entonces, uno empieza a contemplar, ¿no? Y empiezas a filosofar, ¿no? Yo ahora contemplo que está un cielo radiante, un sol radiante, perdón, con un cielo nublado, y empiezo a preguntar por qué el sol está radiante. ¿Por qué el sol se oculta? ¿Por qué las nubes cubren el sol? ¿Por qué las nubes avanzan? ¿Por qué el árbol es grande? En la contemplación, en las estructuras de los pensamientos griegos, ¿no? Llegaban entonces a respuestas. El sol está radiante porque el sol brilla, ¿no? Los árboles están verdes porque reciben la luz del sol. ¿Por qué las nubes se mueven? Porque hay un aire que los... Entonces, en cada contemplación
¿no es cierto? Hay filosofía, ahí empiezan a hacer preguntas. Y las preguntas llevan a una respuesta y esa respuesta te lleva a otra pregunta. Ese es el método mayéutico, de la mayéutica, pregunta-respuesta. Bueno, espero no confundirlos con toda esta información. No se preocupen si la tienen que aprender o no. Solamente es muy importante poder meternos en la mentalidad que existía en ese tiempo para poder entender por qué este evangelio es tan diferente de entender, tan diferente de abordarlo. Muy bien. Entonces, los griegos tenían dos grandes ideas o dos grandes posturas o concepciones. La primera de ellas, hermanos, tenía que ver con el concepto de logos. Con el concepto de logos. El logos. Esta palabra fue fundamental en el pensamiento griego, en la reflexión griega. Los griegos eran profundamente religiosos, diríamos espirituales, no en una espiritualidad cristiana, pero sí en una espiritualidad de sus deidades. Eran muy creyentes, diríamos, de sus divinidades, ¿no? Por eso es que el panteón griego con un montón de dioses es la prueba más clara de que ellos tenían una veneración muy especial hacia los dioses. ¿Qué idea ellos tenían sobre esta palabra, sobre el logos? Bien, en griego, logos significa dos cosas. Y esto es muy importante que ustedes lo anoten, lo recuerden, porque creo que ustedes ya empiezan a relacionar esta palabrita con el capítulo 1, versículo 1 del Evangelio de Juan. Logos significa palabra o significa razón. Palabra o razón. Entonces, este concepto no es un concepto que difiera de las ideas o de los conceptos judíos, porque el pensamiento judío estaba familiarizado con esta idea de lo que era la palabra, el logos, la palabra, pronunciamiento. Por eso nosotros leemos que el primer relato de la creación, que es un relato eloísta, va a establecer que, eso ya nosotros lo vimos cuando analizamos Pentateuco, etcétera, toda la literatura, cuando vimos el primer relato de la creación, dijimos que el Pentateuco, ¿no es cierto?, está revestido el primer relato de la creación de Génesis 1 está revestido de palabra, ¿no? Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios, fórmese esto, y se forma, ¿no? Y dijo Dios, hagamos al hombre a la imagen y semejanza. ¿Dónde radica el poder de Dios? En su palabra. Eso nos lo explica claramente el capítulo 1 de el libro de Génesis. Entonces, el logos en la concepción griega también tenía esta idea de ser palabra o de razón. No voy a entrar mucho, no los quiero confundir demasiado, pero bueno, la razón son categorías mentales que el ser humano procesa, ¿no? Sus razonamientos que se convierten en ideas. Bueno, Juan 1:1, ustedes recordarán, es un pasaje que nos lo hemos aprendido, pero en la versión de la Reina Valera. Entonces, en la versión de Reina Valera, con la cual todos nos educamos desde pequeños, dice, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Ya desde ahí, hermanos, no tenemos ninguna relación, no hay ni siquiera un acercamiento fonético entre logos y verbo.
Bueno, la historia es muy larga, tampoco se las voy a platicar porque, aparte que no los quiero aburrir, no me quiero salir de la clase del por qué Reina Valera, porque esta traducción elige poner verbo, ¿no? Traducir verbo en vez de palabra o en vez de logos. Porque en el original griego está como logos. Entonces, en el original griego, diríamos, o en los manuscritos más antiguos en griego, dice en el principio era el logos estaba con Dios y el logos era Dios. Ahí ya nos hace sentido, queridos alumnos, de que esta primera afirmación de Juan tiene que ver con una categoría del pensamiento griego. Entonces, si nosotros traducimos esa frase o esa palabra, hablando gramaticalmente hablando, si nosotros la sustituimos por palabra, como acción, como verbo, diríamos, entonces se leería: en el principio era la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Fíjense entonces cómo Juan no le interesa iniciar su evangelio narrando el nacimiento de Jesús, la estrella que se vio en el oriente, el cántico la visión a la noche con los pastores por parte de los ángeles. A él le interesa empezar a plantear la cosmovisión del evangelio desde categorías que sus oyentes lo supieran. ¿Qué quiere decir entonces esto? Bueno, quiere decir que los griegos estaban familiarizados con la idea de la razón, con la idea de los pensamientos, con la idea de la idea, ¿no? Con la idea de las ideas. Entonces, cuando observaban el universo, contemplación, que les platiqué hace rato, la contemplación, cuando ellos contemplaban, observaban el universo, ellos veían que había un orden magnífico e infalible, ¿no? Esta observación que yo les hice ahora, ¿no? De la bóveda celeste y demás, que en aquel tiempo era muy atrayente, pues ellos veían que había todo un orden maravilloso. El día y la noche se sucedían con constante regularidad, no había alteración, ¿no? De la noche venía el día, del día venía la noche y era como un orden perfecto, ellos lo contemplaban. Las estaciones del año seguían su turno de manera indefectible, ¿no? Es decir, que nadie las interrumpía. El invierno lo sucedía la primavera lo sucedía a ver cómo era. La primavera y después viene el verano, el otoño y el invierno. Me parece que yo no fui a mis clases de biología. Espero haberlo dicho bien, si no, corríjanme. La primavera, ¿eh? Clases de ciencias naturales. Eso, la verdad que, bueno, primavera, verano, otoño, invierno. Creo que ahí está. Bueno, después de este lapsus brutus que tuve de no saber la estación del año, retomo en diciéndoles que los griegos eso contemplaban y veían cómo las estaciones seguían un curso perfecto, indefectiblemente perfecto, ¿no? Que no cambiaba, es decir, que no primero era la primavera y luego seguía el invierno, sino que había todo un orden, ¿no? Las estrellas, los planetas recorrían sus rutas de manera invariable, ¿no? No había un cambio en las rutas que seguían. La naturaleza tenía leyes inalterables, es decir, veían perfección en todo lo que les rodeaba, ¿no? Y entonces ellos en esa contemplación preguntaban, ¿qué produce este orden, no? ¿Qué es lo que hace
que todo esto que es perfecto, que es como un reloj de manera sincronizada, siga un orden inalterable, un orden perfecto. Y entonces la respuesta que ellos encontraron, lo que daba contestación a esta postura, es que contestaban sin dudar que era el Logos, es decir, la mente de Dios, el conocimiento de Dios, la idea de Dios, que es el responsable del orden majestático del universo, del orden perfecto, del orden sincrónico, del orden maravilloso. Entonces ellos creían, hermanos, que todo esto que se mueve venía de una idea divina, de una idea. Pero aquí empezamos con las dificultades. Las ideas no son tangibles, ¿no? No es como yo agarro ahora mi reloj y lo tengo acá, lo estoy palpando, lo estoy sintiendo con mis, válgase la redundancia, con mis sentidos, ¿no? Una idea es abstracta. Una idea no se mira, no se ve, no se toca, no se huele, no se encierra, no se guarda. Una idea es libre, es superior, es absoluta. No tiene barreras, no tiene límites. Entonces ellos creían que el Logos, ¿no? La mente de la divinidad, de su deidad, era lo que había creado todo cuanto existe. Entonces, había que entrar diciéndole a todos ellos, ¿no? Que ese Logos, esa idea, no es tan abstracta, no es tan intangible, sino que esa idea que crea todo es real. Y ahora lo vamos a mirar. Entonces, esta capacidad que tiene, hermanos, es que esta idea, este logos, es esto que nosotros tenemos acá en la mente, diríamos, que es algo subjetivo. Nosotros la conocemos como la capacidad que tiene el hombre para pensar, para razonar, para saber. Es a la pregunta sobre qué es lo que le da al hombre esta capacidad de pensar, de razonar y de saber. El griego contestaba de igual manera, es el logos, es la mente de Dios que mora en el interior del hombre, lo que hace que nosotros seamos un ser pensante. Entonces los griegos creían que esa divinidad, diríamos, también estaba en el hombre. ¿Y dónde estaba representado? Pues en el mundo de sus ideas. ¿Por qué el hombre piensa como piensa? ¿Por qué el hombre razona como razona? ¿Por qué no actúa de manera, como los animales, de manera instintiva? Bueno, porque el logos mora en el ser humano. Esta idea de la divinidad, los griegos lo consideraban también como que el ser humano era como un recipiente en su mente, en sus ideas, como la idea de Dios, ¿no? La mente de Dios. Muy bien, hasta aquí vamos bien, hermanos. Me voy dando a entender. ¿Alguna duda, algún comentario, alguna pregunta? Bueno, recuerden que yo no los estoy mirando. Déjenme ver un poquitito acá. Bueno, la mayoría tiene la cámara apagada. Pero, por favor, hermanos, si tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que no está quedando claro, sé que son algunos conceptos que para muchos de ustedes son desconocidos y que les está dando vuelta en la cabeza, pero lo único que quiero decirles es que habría que llegar de alguna forma a este grupo de hermanos nuestros, ¿no? Que conformaron las comunidades cristianas y que fueron formados o educados en todo esto que les estoy diciendo. Una pregunta.
Alan dice, con esto me recuerda a mis clases de filosofía. Sí, amigo yo. Sí, yo también pasé muchas clases de filosofía. Tal vez para mí no, esto que yo les estoy diciendo no es nuevo, o sea, yo ya lo sé de hace tiempo atrás, pero insisto, tal vez para muchos de ustedes sea nuevo. Por eso quiero irme despacito, no me quiero ir tan rápido. Bien, entonces, eh, si vamos bien, que despacito vamos, voy dándome a entender cómo ellos pensaban en relación a lo que sucedía. Bien, voy a explicar un poquitito más. Entonces, si los griegos, hermanos, de a finales del primer siglo, que, que conformaban la iglesia cristiana, creían que todo había sido creado por una palabra, por la razón, por el logos, que ellos lo consideraban con la mente de Dios. Entonces, podemos llegar a la conclusión que Juan se aferra a esta idea. Juan, el autor, ¿no es cierto?, reconoce que la manera que tiene para impactar el pensamiento judío es hacer la relación, ¿no? Hacer la relación entre lo que ellos creían como la fuerza creadora o la idea creadora de todo cuanto existe con Jesús, con la persona de Jesús. Entonces, así era como pensaba en Jesús. Entonces, ¿qué es lo que Juan les dijo o les mencionó a ellos? Bueno, les dijo a todos los griegos, toda la vida habéis estado fascinados por esta gran directriz, por la mente de Dios, por el logo, la razón, la palabra de Dios, que es lo que controla todo. Entonces Juan en su evangelio lo que está diciendo, pues bien, la mente de Dios, eso que ustedes creen que fue lo que provocó que todo esto se realizara, ha venido al mundo en la persona de Jesús, en el nombre de Jesús. Esto es fundamental, hermanos, porque los griegos, insisto, entendían que para ellos las ideas no se pueden tocar, ¿no es cierto? Entonces, la mente creadora de Dios es algo subjetivo, es algo que no se puede tener contacto con, con Dios, diríamos, ¿no? Porque es algo subjetivo, no es algo que se pueda ver. Y Juan les dice, no, no. Lo que yo quiero decirles es que lo que ustedes piensan que era la mente de Dios, ahora se ha hecho realidad, se ha hecho palpable, ¿no? En la persona de Jesús, en el hombre Jesús. Esto era realmente una idea fascinantísima, diríamos, ¿no? Para cualquier griego. ¿Cómo es posible? A mí me enseñaron siempre que eso era imposible de poder palparse, de poder verse, de poder sentirse, de poder siquiera saber que esa mente creadora de Dios que hizo todo cuanto existe pudiera hacerse hombre, pudiera haberse hecho carne. Entonces Juan dice, no, eso se ha hecho realidad en Jesús, miradle y veréis cómo son la mente y el pensamiento de Dios. Entonces, Juan, hermanos, está diciendo el principio era esa palabra, esa razón. Esa palabra estaba con Dios y esa palabra es la mente de Dios, es Dios mismo. Ajá. Esto tuvo que haber impactado profundamente a cualquiera que había sido instruido de diferente manera. Por eso ustedes mirarán que tanto en el Evangelio de Juan, cuando dice, estoy tratando de recordar cómo empieza el texto, pero dice, y vimos su gloria, ¿no? Gloria como la del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria. La categoría de ver, usted no puede ver mis ideas. Yo puedo guardar silencio ahora.
pero ninguno de ustedes puede saber qué estoy pensando de ustedes. ¿Alguien vio mi idea de lo que pienso de ustedes? Esa la tengo acá, la tengo en mi cabeza, diríamos, ¿no? ¿Cómo era posible que lo que era inalcanzable ahora se ha hecho presente? Y cuando alguien mira a Jesús, uno mira la mente de Dios. Esto es lo que realmente Juan está descubriendo. Juan había descubierto una nueva categoría, una nueva forma de presentar a Jesús a una cultura que se preciaba de ser muy, muy avanzada, muy sabia. Juan había descubierto esta forma en la que los griegos podían pensar en Jesús, podían recibir a Jesús, podían reconocer a Jesús, lo podían aceptar como Dios, ¿no? Porque era una categoría en la que se presentaba a Jesús como nada menos que Dios actuando en forma humana. Y de esta manera, entonces, esta idea que tenían los griegos es ampliamente defendida en todo el Evangelio, mostrando a Jesús como el Logos de Dios, como la palabra de Dios, como el pensamiento de Dios, como la idea de Dios, porque Él era Dios mismo. Dios mismo. Ahora entendemos por qué Juan tuvo que haber iniciado su Evangelio de esta manera. ¿Por qué tenía que hablar del Logos? Porque era la forma de decirles que lo que ellos creían como idea creadora del mundo, ahora se había hecho persona, se había hecho hombre y vimos su gloria y habitó entre nosotros, fue un hombre. Entonces, eso era el gran mensaje de un evangelio a una cultura que no podía entender que eso hubiese sucedido. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos, hermanas? Antes de irnos al receso. A sus compañeros de la mañana que le daba yo clases de espiritualidad cristiana, me emocionó tanto, bueno, ustedes ya me conocen, que me fui y yo cuando le dije, bueno, vamos al receso, vamos al receso, 10 minutitos. Bueno, ya regreso del receso, ¿viste? Le digo, bueno, listo, vamos a continuar la clase. Veo el reloj, digo, las 11 de la mañana, no puede ser, le digo, ya terminó la clase. Y no les di ningún receso. Pero no, ustedes no los voy a torturar. Hasta aquí vamos más o menos, hermanos, captando la idea. Me he dado a entender. Y si no, hermanos, pueden volver a ver la clase grabada. Sí, hermano. Sí, muy ¿Sí? clarito. Pero es fascinante. A mí, ay, hermanos, ¿qué quieren que les diga? A mí me fascinan estas cosas. ¿Será porque yo soy medio filosófico, astronómico y demás? Menos de ciencias naturales porque no entendía las estaciones. Pero la verdad, a mí me fascina esto, pero trato de hacerlo despacito. ¿Alguien? Sí, ¿puedo? Sí, adelante. Bueno, yo mientras escuchaba y tomaba las notas, me ponía a pensar que Lucy sabrá mejor que muchos de los que estamos acá, que creo que eso que hizo Juan, y me parece que sí, de alguna manera todos los que escribieron, bueno, Mateo, Marcos, Lucas, los evangelios sinópticos, de alguna manera todos ellos hicieron algo parecido. Me parece que quizá es un poco más explícito, más explayado ahora en Juan, pero el hecho de poder involucrarse de alguna manera no solo al contexto, sino a la cultura, a la historia, a la forma de pensamiento, a la forma que razonaban en esa época a quienes querían alcanzar.
Y creo que si nosotros ahora hiciéramos un poquito de ese esfuerzo, por decirlo así, cuando nosotros queremos acercarnos a alguien y compartirle del amor de Dios, de la buena nueva que es Cristo, y lo hiciéramos desde aterrizar nosotros hacia donde están ellos, podríamos alcanzar mucho más almas para Cristo que queriendo hacer lo que decías en algún momento, ¿no? No se trataba de que Juan escribiera queriendo adoctrinar o judaizar en esa época a todos los gentiles, sino de que él se hiciera de alguna manera entender por lo que ellos ya concebían para poder presentarles el verdadero logos, ¿no? La verdadera palabra. Y nosotros a veces hacemos al revés, ¿no? Queremos compartirle el evangelio a alguien y empezamos por querer que sean como nosotros, que guarden el sábado, que no coman esto, que usen el velo, que usen pollera, que en lugar de nosotros, ¿cómo se dice? Ahí tiene una palabra, los que hacen misión transcultural, adaptarnos a ellos de alguna forma y usar lo que ellos ya conocen, lo que ellos tienen para acercarnos y entonces presentarles lo que es el evangelio. Me hizo mucho ruido en ese sentido, ¿no? Qué importante fue lo que hicieron los tres, Mateo, Marcos, Lucas, y en este caso Juan, que creo que es como bastante amplio la descripción de todo lo que implicó para él presentarles al Jesús del que él nos habla, pero a través de lo que ellos ya concebían. Y creo que eso sería una linda clave para nosotros si hoy queremos de alguna manera compartir a Cristo. Bueno, muchas gracias. A ver, recuerden siempre que el evangelio es encarnación. Jesús vino a compartir nuestras categorías, diríamos, ¿no? Entonces, el esfuerzo que hace el autor de Juan es precisamente eso. Y la aplicación que hace Bere, una linda aplicación de que, bueno, nosotros tenemos que presentar el evangelio en las categorías de nuestros oyentes para que ellos puedan comprender el evangelio de Jesucristo, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias por eso. Sí, Marisa, adelante. Me hizo acordar esto, por ejemplo, cuando usted entró a explicar, por ejemplo, de que lo que Juan trataba de explicar, ¿no? Cuando yo entré a la iglesia, o sea, más o menos así, por ejemplo, primero como que te querían enseñar la doctrina y nunca te presentaban a Jesús, y eso es una cosa por ahí que yo le veo que muchas veces se terminó de hacer, ya no se hace mucho en la iglesia más. Se presenta más bien a Jesús y no una doctrina, después se va acomodando a la doctrina. Y eso es lo que veo que Juan hizo, por ejemplo, trató de presentar a... Bueno, amor. Trató de presentar a Jesús en palabras. Está bien, Marisa. Acá ella acompañante y ella está con todo. Y así. No te preocupes. Sí, a ver, sí estamos analizando, ¿no es cierto?, de qué manera el Evangelio de Juan va a dar una respuesta, necesita dar una respuesta de lo que Jesús significa, ¿no? Principalmente a esta cultura que, insisto, hay una frase que dice, Roma conquista Grecia por la fuerza, pero Grecia conquista Roma por la sabiduría, por la fuerza de la razón, de las ideas. Entonces, el evangelio tenía que crecer en medio de un imperio que era eminentemente griego. Para esas fechas, aunque el imperio griego ya no estaba más, que fue absorbido por el imperio romano, estaban las ideas, no así el imperio como tal, pero las ideas subsistían hasta hoy, hermano, hasta hoy. Yo les digo, seguimos estudiando las ideas aristotélicas. La República de Platón sigue siendo una lectura obligada para muchas escuelas, ¿no es cierto? Entonces, fíjense el influjo que tenía tan poderoso. Bueno, pues vamos al receso, hermanos, y recuerden, estamos arrancando
Arrancando. Dice, ¿y cuándo vamos a despegar si estamos arrancando? No, ya estamos despegando un poquitito más, ¿ok? Bueno, vamos al receso, tomamos 10 minutitos y volvemos.